Shanghái 193. El general miró a Nikolai apreciativamente durante algunos segundos y después se echó a reír. «Eres un demonio, Nico». «Eso es cierto, señor», admitió Nikolai, sumamente complacido con sí mismo. Su atención no estaba en el juego. «¿Y tú te has aprovechado de ello?» «Naturalmente». El general comenzó a recoger sus piezas devolviéndolas el goque. «Sí», dijo para sí mismo, «naturalmente», y rió de nuevo. «¿Qué te parece una taza de té, Nico?» El mayor vicio de Kishikawa-san residía en su costumbre de beber un té fuerte y amargo a todas horas del día y de la noche. En la jerarquía de su relación afectuosa pero reservada, el ofrecimiento de una taza de té señalaba una conversación. Mientras el ordenanza del general preparaba el té, ambos salieron a la galería, al aire fresco de la noche, llevando los dos yucatas. Después de un silencio durante el cual la mirada del general vagó por la ciudad, donde la luz ocasional en la vieja ciudad amurallada indicaba que alguien estaba celebrando, o estudiando, o muriendo, o vendiéndose, el general preguntó a Nikolai, sin que al parecer viniera a cuento: «¿Has pensado alguna vez en la guerra?» «No, señor, no tiene nada que ver conmigo». El egoísmo de la juventud, el egoísmo confiado de un adolescente criado sabiendo que era el último y el más singular de un linaje selectivo, cuyos orígenes se remontaban a una época anterior, mucho antes de que los chatarreros se convirtieran en Henry Ford, mucho antes de que los cambistas de monedas se convirtieran en Rothschild, antes de que los mercaderes se convirtieran en Medici. «Me temo, Nico, que nuestra pequeña guerra va a tener que ver contigo a pesar de todo». Y con esta introducción el general contó a Nikolai que había recibido órdenes que le mandaban a combatir, y le habló de sus planes de enviarlo al Japón, en donde viviría en casa de un famoso jugador y maestro de Go. «Mi más viejo e íntimo amigo, Otake-san, a quien tú conoces por su reputación como Otake del séptimo Dan». Nikolai reconoció efectivamente el nombre. Había leído los lúcidos comentarios de Otake sobre el juego medio. «He dispuesto que vivas con Otake-san y su familia, entre otros discípulos de su escuela. Es un gran honor, Nico». «Me doy cuenta de ello, señor, y estoy entusiasmado por aprender con Otake-san, pero ¿no sentirá desprecio el maestro por desperdiciar sus enseñanzas con un aficionado?» El general rió entre dientes. «El desprecio no es un estilo de la mente al que recurriría mi viejo amigo». «Ah, nuestro té ya está preparado». El ordenanza se había llevado el Go Ban de Kaya y en su lugar había una mesita baja preparada para el té. El general y Nikolai volvieron a sentarse en sus cojines. Después de la primera taza, el general se echó ligeramente hacia atrás y habló en términos de negocio. «Ha resultado que tu madre tenía muy poco dinero. Sus inversiones estaban divididas entre varias compañías locales de poca importancia, la mayor parte de las cuales se hundieron en vísperas de nuestra ocupación. Los propietarios de esas compañías simplemente regresaron a Gran Bretaña con el capital en sus bolsillos. Al parecer, para los occidentales, las grandes crisis morales de la guerra ensombrecen las consideraciones éticas menores. Queda esta casa y poco más. He arreglado que la casa se venda en tu nombre. El importe servirá para tu mantenimiento e instrucción en el Japón. Como usted crea más conveniente, señor». «Bien, ahora dime, Nico, ¿sentirás añoranza de Shanghái?» Nikolai estuvo pensando un momento. «No». «¿Te sentirás solo en el Japón?» Nikolai estuvo pensando un momento. «Sí». «Te escribiré. ¿A menudo?» «No, no será a menudo, una vez al mes, pero tú debes escribirme tantas veces como sientas necesidad de hacerlo. Quizá no te sientas tan solo como temes. Hay otros jóvenes que están estudiando con Otake-san, y cuando tengas dudas, ideas, problemas,
encontrarás en Otake-san una persona valiosa para poder discutirlas. Él te escuchará con interés, pero no te abrumará con consejos. El general sonrió. Aunque creo que algunas veces encontrarás algo desconcertante en la manera de hablar de mi amigo. Se refiere a todo en términos de Go. Para él, toda su vida es un paradigma simplificado del Go. Creo que va a gustarme, señor. Estoy seguro de que así será. Siento el mayor respeto por ese hombre. Posee una cualidad de, ¿cómo lo diría? De Chibumi. ¿Chibumi, señor? Nikolai conocía la palabra, pero solamente en su relación con la jardinería o la arquitectura, en donde implicaba que no se había declarado en verdad su auténtica belleza con todo el énfasis o la fuerza merecidos. ¿Cómo aplica usted ese término, señor? Oh, vagamente, y sospecho que de modo incorrecto. Un torpe intento para describir una cualidad inefable. Como sabes, Shibumi tiene que ver con un gran refinamiento fundamental bajo una apariencia corriente. Es un concepto tan correcto que no tiene que ser audaz, tan sutil que no tiene que ser bonito, tan verdadero que no tiene que ser real. Chibumi es comprensión más que conocimiento, silencio elocuente. En el comportamiento es modestia sin recato. En el arte, en donde el espíritu de Chibumi toma la forma sabi, es elegante, simplicidad, brevedad articulada. En la filosofía, en la que el Chibumi emerge como wabi, es un sosiego espiritual que no es pasivo. Es el ser sin la angustia de la conversión. Y hablando de la personalidad de un hombre, es, ¿cómo podría explicarse? Autoridad sin dominio, algo parecido. La imaginación de Nikolai se adentró en el concepto de Chibumi. Nunca ningún otro ideal le había emocionado tanto. ¿Cómo se puede alcanzar este Chibumi, señor? No se logra, se descubre, y únicamente unos pocos hombres de infinito refinamiento son capaces de ello, hombres como mi amigo Otake-san. Lo que significa que uno ha de aprender muchísimo antes de llegar a Chibumi. Lo que significa más bien que uno ha de pasar por el saber y llegar a la simplicidad. A partir de aquel momento, el objetivo principal de la vida de Nikolai fue convertirse en un hombre de Chibumi, una personalidad preponderantemente tranquila. Era una vocación que se le ofrecía, mientras que por razones de crianza, educación y temperamento se le negaban la mayor parte de otras vocaciones. Para llegar al Chibumi podía superarse invisiblemente sin atraer la atención y la venganza de las masas tiránicas. Kichikao-san tomó de debajo de la mesita del té una pequeña caja de madera de sándalo envuelta en un sencillo tejido y la puso en manos de Nikolai. Es un regalo de despedida, Nico, una bagatela. Nikolai inclinó la cabeza aceptando y sostuvo el paquete con gran ternura. No expresó su gratitud con palabras inadecuadas. Ese fue su primer acto consciente de Chibumi. Aunque aquella última noche estuvieron hablando hasta muy tarde de lo que significaba Chibumi y podía significar, en su esencialidad más profunda no se comprendieron. Para el general, Chibumi era una especie de sumisión. Para Nikolai, una especie de poder. Ambos eran cautivos de su propia generación. Nikolai embarcó para el Japón en un navío que transportaba soldados heridos que regresaban con permiso, honores, hospitalización, una vida
bajo la carga de la mutilación. El lodo amarillento del Yangtze siguió al barco durante algunas millas mientras se adentraba en el mar, hasta el momento en que el agua comenzó a cambiar su color caqui por el azul. Nikolai no desplegó la tela que envolvía el regalo de despedida de Kichikawa-san. Dentro de la frágil caja de sándalo, envueltos en rico papel para impedir que sufrieran daños, había 2 go-ke de laca negra, con incrustaciones de plata según el método Heidatsu. En las tapaderas de los cuencos se adivinaban casas de té envueltas en la bruma, anidada en las orillas de lagos insinuados. Dentro de un cuenco había las piezas negras de Nichi de Kichiu. En el otro, las piezas blancas de concha de molusco Miyazaki, lustrosas, curiosamente frías al tacto bajo cualquier clima. Ninguna persona que observara en aquel momento al delicado adolescente de pie junto a la barandilla del viejo buque de carga, contemplando con sus velados ojos verdes la elevación y depresión del oleaje, mientras meditaba pensativo en los 2 regalos que le había hecho el general, aquellos goke y su meta para toda la vida de Chibumi, hubiera sospechado que estaba destinado a convertirse en el asesino mejor pagado del mundo. Washington. El primer ayudante se apoyó hacia atrás en su asiento, frente al panel de control de la consola, y lanzó un largo suspiro mientras se alzaba las gafas y frotaba ligeramente los puntos enrojecidos del puente de su nariz. Va a ser difícil obtener buena información de Fat Boy, señor. Cada programa que se introduce ofrece datos conflictivos y contradictorios. ¿Está usted seguro de que nació en Shanghái? Razonablemente seguro, sí. Bueno, sobre eso no hay nada. En el aspecto cronológico, lo primero que he obtenido indica que vivía en Japón. Muy bien, pues empiece por ahí. El primer ayudante creyó que debía defenderse de la irritación que demostraba la voz de Mr. Diamond. No es tan fácil como puede creer, señor. Aquí tengo un ejemplo del tipo de líos que estoy obteniendo. Bajo la rúbrica de lenguajes hablados me indica ruso, francés, chino, alemán, inglés, japonés y vasco. ¿Vasco? Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Es cierto. ¿Vasco? ¿Por qué estudiaría nadie el vasco? No lo sé. Lo estudió mientras estaba en prisión. ¿En prisión, señor? Pronto llegará ahí. Estuvo 3 años confinado en solitario. Al parecer está usted muy familiarizado con los datos, señor. Hace años que estoy vigilándole. El primer ayudante estuvo pensando en preguntar por qué Nikolai Hell había recibido una atención tan especial, pero creyó mejor no hacerlo. Muy bien, señor, pues dejemos el vasco. Y ahora, ¿qué me dice de esto? Nuestro primer dato en firme surge inmediatamente después de la guerra, cuando al parecer trabajó para las fuerzas de ocupación como criptógrafo y traductor. Ahora bien, aceptando que saliera de Shanghái cuando nosotros suponemos lo hizo, quedan 6 años no explicados. La única ventana que Fat Boy me abre al respecto no parece tener ningún sentido. Sugiere que Nikolai Hell pasó esos 6 años estudiando alguna especie de juego, un juego llamado Go, cualquiera que sea ese juego. Creo que la respuesta es correcta. ¿Es posible eso? Durante toda la Segunda Guerra Mundial ese hombre dedicó su tiempo a estudiar un juego de salón. El primer ayudante movió la cabeza. Ni él ni Fat Boy se sentían a gusto con conclusiones que no fuesen consecuencia de una sólida lógica lineal. Y no era lógico que un asesinato internacional con tarjeta lila se hubiese pasado 5 o 6 años. Cristo, ni tan siquiera sabía cuántos, aprendiendo a jugar algún juego estúpido.